experiencia compartida por Mar Colorado. Quiero contar algo que me sucedió, algo que la verdad aún después de que ya ha pasado unos 4 años, aún sigue muy grabado en mi memoria, pudiendo desatar el miedo de un segundo a otro. Soy originaria del puerto de Veracruz y tengo familia que vive en los pueblos cercanos. Quizá por eso he crecido escuchando historias de brujas, nahuales y otras apariciones. Siempre me han parecido interesantes estas historias. He escuchado un montón y yo misma he vivido algunas cuantas. Cosas pequeñas como ruidos o sombras que veo en la periferia de mi mirada, y a las cuales me he terminado acostumbrándome sin darle mucha importancia, pensando que esas cosas no te podían dañar si tú no lo permitías. Pero todo esto cambió un día. Recuerdo que era un domingo cualquiera. Yo vivía en la casa con mi familia que se compone de mi hermana, mi madre y mi padre. Usualmente esos días vienen familiares y amigos para desayunar, pero ese día solo fuimos nosotros 4. Después de comer en familia mientras platicábamos y reíamos, decidí ponerme a hacer limpieza en mi cuarto como tenía por costumbre. Ese era el único día que tenía libre para hacerlo, ya que trabajaba toda la semana desde temprano hasta muy noche, y los sábados los ocupaba para ir a la maestría. La verdad es que es una tarea que me ocupa medio día, porque me pongo a limpiar y ordenar mi biblioteca, a veces incluso hasta reacomodo todos los muebles. Mi cuarto es grande dado que lo comparto con mi hermana y se encuentra en la segunda planta de mi casa. Mi cama suele estar pegada a la ventana que es grande y da al patio trasero. Me gusta mucho porque se ven los árboles de mi patio y el de la vecina, lo cual es muy relajante. Siguiendo mi costumbre, en cuanto terminé de limpiar decidí darme un baño. Ya cansada me recosté un rato en mi cama mientras esperaba que viniera un amigo de mi hermana y mío. A él le gustaba mucho pasar los domingos con nosotras jugando en la consola de ella. Eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde y ya estaba metiéndose el sol. Cerré mis ojos y disfruté de la brisa que entraba por la ventana. Giré mi cuerpo hacia ella y escuché perfectamente a la vecina platicar con su hijo en su propio patio. También escuché a mi madre en el nuestro hablando con mi padre. La verdad estaba disfrutando de ese momento, casi quedándome dormida, pero tratando de mantenerme despierta, y sé que lo estaba porque escuché perfectamente cuando llegó nuestro amigo. Mi hermana se ocupó de gritármelo para que yo saliera, pero decidí quedarme un rato más acostada sintiendo el cuerpo amodorrado. Estaba ya decidiéndome levantar cuando sentí que mi gata se subió a mi cama y se recostó tras de mí. Empezó a masajearme la nuca y luego empecé a sentir cómo me lamía esa parte. Decidí quedarme un rato más a disfrutar de esos mimos, algo que suele hacer mucho y que incluso mis padres han dicho que es curandera, porque siempre hace eso en la parte donde más se tiene dolencia. Como siempre tengo migrañas, ella se suele concentrar en esa área. Sin embargo, por un segundo me extrañó, puesto que ella suele hacerlo más sobre mi coronilla, y esta vez parecía muy concentrada en mi nuca. Quizá le permití eso unos 5 minutos antes de decidirme. Con los ojos entreabiertos sabía que debía levantarme de una buena vez, pero en ese momento recuerdo que vi cómo mi gata puso su pata blanca delante de mis ojos. Quise tomársela para acariciarla, pero de repente se encendió una alarma dentro de mí. Algo me decía que no debía hacerlo, y fue cuando me di cuenta de 2 cosas. La primera es que no me podía mover, y la segunda es que esa cosa que yo creía que era mi gata, no lo era. Aterrada me di cuenta de que lo que al principio parecía un bulto pequeño en mi nuca, en realidad era como una persona que me abrazaba por la espalda, pero lo más terrorífico es que era peludo, puesto que lo sentía en sus brazos velludos rodeándome los míos e imposibilitándome el movimiento mientras seguía lamiendo mi nuca. Con eso me di cuenta que comenzaba a sentir cómo mi cuerpo se debilitaba y parecía más y más cansada. Quise gritar, y más cuando vi que eso que parecía ser la pata de mi gata, se convirtió ante mis ojos aterrorizados en una mano con garras. Le suplicaba a mi cuerpo que respondiera, pero este no lo hacía. Me sentía muy débil, así que lo único que se me ocurrió era rezar y traté de hacerlo. Trataba de rezar el Padre Nuestro, y aunque lo hacía en mi mente, sentí que mi garganta se cerraba y que no podía recordar el resto de la oración. 3 veces intenté iniciar el Padre Nuestro y 3 veces fallé en el intento. Mientras tanto, esa cosa seguía aferrada a mí lamiéndome la nuca. Fue en ese momento que escuché las risas de mi hermana y nuestro amigo. En un acto desesperado intenté gritar el nombre de mi hermana para pedir ayuda.
Aterrada ante la idea de quedarme así, recuerdo que reuní todas mis fuerzas y aspiré todo el aire que pude para gritar: ¡Rebeca! Esa cosa soltó al fin mi garganta mientras de un salto me sentaba en la cama. Respiraba agitadamente y me sentía mareada. Miré alrededor con el corazón bombeándome a mil, sintiéndome por primera vez incómoda en mi propia habitación, con la sensación de que algo me estaba observando. A lo mejor el miedo me hizo imaginar un gruñido en mi oído mientras miraba mi reflejo en el espejo que estaba detrás de la puerta de mi cuarto, el que siempre daba directo a mi cama. Con una terrible sensación de querer huir y no quedarme sola, salí tambaleándome del cuarto. Lo más extraño y que me hizo desorientarme más fue que estando dentro del cuarto podía ver aún la luz del crepúsculo. Pero al salir a la habitación contigua me deslumbré ante la luz del foco y vi asombrada hacia la ventana de que ya era de noche. Mi hermana y mi amigo me miraron y me informaron que mis padres no estaban y que ellos saldrían a comprar la cena. Yo le miré aún sintiéndome desorientada y les pregunté si no me habían escuchado gritar. Mi hermana me dijo que sí me había escuchado, pero que como solo grité una vez pensó que no era nada. Volvió a reiterarme que iba a salir y que si se me ofrecía algo. Nuestro amigo con una voz burlona me dijo: ahí te dejamos con el viejo de la ventana. Yo lo miré asustada y le dije: no bromees con eso, no estoy para bromas. Me preguntó qué pasaba y les conté que algo se me había subido, y que en ese momento trataba de convencerme a mí misma de que todo había sido un sueño. Pero mi mente me lo refutaba, diciéndome que yo había estado despierta en todo momento. Mi hermana me miró enojada y dijo: es por ese maldito espejo, te he dicho que quites tu cama de enfrente de él. Le pregunté a qué se refería y respondía: todo el mundo sabe que los espejos son portales de entrada a cosas malas, que es malo tener uno dirigido al lugar donde uno duerme. Además, tú te dormiste con el cabello mojado y el agua es conductora. Prácticamente te pusiste en el punto de mira de esas cosas. Asentí pensando que tenía lógica, y mi amigo corroboró la situación, pero me costaba creerlo. Ese espejo llevaba años ahí, y yo había dormido casi siempre delante de él. ¿Por qué hasta ahora? Ellos dieron por terminado el asunto y se fueron dejándome sola. Bajé a la primera planta con temor de quedarme cerca de mi cuarto y encendí todas las luces. Entonces noté que mi gata en algún momento había aparecido y se había quedado junto a mí, rodeándome como si quisiera protegerme o sintiera mi miedo. Estuve así tratando de no pensar en lo que había pasado y convenciéndome que todo había sido una pesadilla que había sido tan real que me había asustado. Lo más extraño es que no pasaron ni 10 minutos cuando vino mi abuela paterna. Se invitó sola a la casa y lo primero que dijo fue: ¿te encuentras bien, hija? Algo en su forma de preguntarme me causó alerta. Recientemente había vuelto a visitarnos, pues durante años mis tíos y mis abuelos parecieron resentirse con nosotros. Mi abuelo renegó a mi padre diciéndole que no quería saber nada de él hasta que dejara a mi madre, cosa que nunca hizo. Todo fue así hasta el día de su muerte, momento en el que mi abuela y mis tíos volvieron a buscarnos para visitarnos con más frecuencia. En ese momento, por alguna razón, sentí una terrible desconfianza ante mi abuela. No quería quedarme cerca de ella, aunque se sentó y quería platicar. Me mantuve alejada de ella y le contestaba con monosílabos. También me extrañaba el hecho de que no hubiera preguntado por mi padre, porque siempre que llegaba lo solía hacer, y si no se encontraba él se iba. Nos quedamos así por unos minutos mientras volvía a sentir cómo mi cuerpo se sentía pesado. La cabeza me volvía a palpitar fuertemente mientras sentía náuseas. Todo esto me decía que algo estaba mal. No recuerdo de qué hablaba con mi abuela. Solo tenía una urgencia de que se fuera de la casa. Quizá por eso mi madre llegó de pronto, sorprendida de ver a mi abuela ahí. Platicó unos minutos con ella y luego dijo que se tenía que ir. En cuanto nos quedamos solas, me giré a mi madre y empecé a contarle lo que me había pasado. Me encontraba desesperada y sintiendo que las manos me temblaban. Ella se sentó conmigo y le comenté todo lo que había ocurrido. Me escuchó atentamente a pesar de que yo repetía una y otra vez lo que había pasado, mencionándole que estaba segura de que no había sido un sueño. Ella fue paciente conmigo y quizás sin creerme mucho decidió ayudarme y me dijo: ¿quieres que te pase el huevo? Ella no es ninguna curandera, pero a veces nos hace una limpia rápida a mi hermana y a mí. Utiliza un huevo y oraciones para alejar las malas vibras de nosotras. Me llevó al patio trasero y trajo un bote de agua bendita que guardaba. Comenzó a rezar mientras me pasaba estos,
mojándome de arriba abajo. Funcionó perfectamente porque sentí como si algo se resbalara de mí. Era como si hubiera tenido una capa de lodo encima mío y me diera un baño. De pronto me sentí más ligera, y pude incluso sonreír al sentir que el miedo se disipaba. Otra vez volví a pensar con claridad. Creí que así terminaría todo el asunto, e incluso lo platiqué con una amiga mía que es versada en estos temas esotéricos. Ella dijo que pudo haber sido una bruja o un ser descarnado que quiso alimentarse de mí, algo que es muy común. También me aconsejó que debía cargar con un amuleto que tenía todo el tiempo, y recordé que ese día me lo había quitado. Ella sugirió incluso bañarme o dormir con él, pero que siempre lo debía traer conmigo. Debí hacerle caso. Ya por ese tiempo tenía miedo de entrar a mi cuarto después de que oscureciera, y aunque no me gustaba, dormía con la luz encendida hasta que mi hermana entraba y la apagaba. El espejo lo evitaba por completo. En realidad, desde ese día evito mirarme en cualquier espejo después de que oscurece, porque siento la sensación de que si lo hago, algo me va a devolver la mirada. Era muy entrada la noche. Lo recuerdo bien porque mi hermana en algún momento había entrado a dormir y había apagado la luz. Yo estaba profundamente dormida cuando de pronto, en mis sueños sentí unas manos que se me cerraban en mi garganta y comenzaban a apretarme. Me empecé a agitar hasta que me desperté. Me di cuenta que lo que creía que era un sueño, estaba ocurriendo en realidad. Unas manos rodeaban mi cuello y lo apretaban con mucha fuerza. En mis oídos escuchaba unas risitas de cómo se burlaban cuando intentaba soltarme. Esto no lo podía hacer, porque mi cuerpo se sentía entumido y pesado. Intenté rezar, pero como la primera ocasión no podía, y al parecer esa cosa lo sabía. Recuerdo la sensación de que algo se inclinó hacia mí, y con una voz burlona me dijo: «No puedes conmigo, te voy a matar». Aterrada y juntando toda la voluntad que tenía, obligué a mi brazo a levantarse y estirarse por el amuleto que me había quitado para dormir. Conseguí pasármelo alrededor de la cabeza, y cuando lo hice, eso desapareció y volví a respirar. Miré alrededor en la oscuridad, pero todo parecía tranquilo, y aunque quería despertar a mi hermana, temía bajar de la cama o hacer algún ruido, así que me limité a girarme en la cama. Yo me encontraba aferrada al amuleto, tratando de convencerme de que todo había sido una pesadilla. El evento se repitió por tercera vez, cuando en una situación parecida, y en el más profundo sueño, sentí el aliento de alguien en mi mejilla. De pronto me pareció escuchar que alguien gritaba mi nombre en el oído. Siendo la tercera vez y sin poderme sentir segura en mi cuarto durante la noche, decidí hacerle caso a mi amiga y finalmente no me despegué de mi amuleto. Además de que hablé una vez más con ella y con otro amigo que tiene evidencia, y su respuesta fue muy parecida. Debía echar agua bendita en mi habitación y deshacerme del espejo, o por lo menos taparlo con un manto blanco por la noche y echarle agua bendita. Además, una vez más me reiteraron que no debía quitarme mi amuleto para dormir, y obviamente quitar mi cama del pie de la ventana, porque ellos opinaban que esta también podía estar fungiendo como portal de entrada a cosas malas. Todo funcionó perfectamente, porque después de eso no volvió a pasar nada tan malo, y poco a poco dejé de tener miedo a la noche y a la oscuridad. Mi cuarto había vuelto a ser un refugio para mí. Otras apariciones. Siempre me han parecido interesantes estas historias. He escuchado un montón y yo misma he vivido algunas cuantas. Cosas pequeñas como ruidos o sombras que veo en la periferia de mi mirada, y a las cuales me he terminado acostumbrándome sin darle mucha importancia, pensando que esas cosas no te podían dañar si tú no lo permitías. Pero todo esto cambió un día. Recuerdo que era un domingo cualquiera. Yo vivía en la casa con mi familia que se compone de mi hermana, mi madre y mi padre. Usualmente esos días vienen familiares y amigos para desayunar, pero ese día solo fuimos nosotros 4. Después de comer en familia mientras platicábamos y reíamos, decidí ponerme a hacer limpieza en mi cuarto como tenía por costumbre. Ese era el único día que tenía libre para hacerlo, ya que trabajaba toda la semana desde temprano hasta muy noche, y los sábados los ocupaba para ir a la maestría. La verdad es que es una tarea que me ocupa medio día, porque me pongo a limpiar y ordenar mi biblioteca,
A veces incluso hasta reacomodo todos los muebles. Mi cuarto es grande dado que lo comparto con mi hermana y se encuentra en la segunda planta de mi casa. Experiencia compartida por Mar Colorado. Quiero contar algo que me sucedió. Algo que la verdad aún después de que ya ha pasado unos 4 años, aún sigue muy grabado en mi memoria, pudiendo desatar el miedo de un segundo a otro. Soy originaria del puerto de Veracruz y tengo familia que vive en los pueblos cercanos. Quizá por eso he crecido escuchando historias de brujas, nahuales y... Mi cama suele estar pegada a la ventana que es grande y da al patio trasero. Me gusta mucho porque se ven los árboles de mi patio y el de la vecina, lo cual es muy relajante. Siguiendo mi costumbre, en cuanto terminé de limpiar decidí darme un baño. Ya cansada me recosté un rato en mi cama mientras esperaba que viniera un amigo de mi hermana y mío. A él le gustaba mucho pasar los domingos con nosotras jugando en la consola de ella. Eran alrededor de las 5 o 6 de la tarde y ya estaba metiéndose el sol. Cerré mis ojos y disfruté de la brisa que entraba por la ventana. Giré mi cuerpo hacia ella y escuché perfectamente a la vecina platicar con su hijo en su propio patio. También escuché a mi madre en el nuestro hablando con mi padre. La verdad estaba disfrutando de ese momento, casi quedándome dormida, pero tratando de mantenerme despierta, y sé que lo estaba porque escuché perfectamente cuando llegó nuestro amigo. Mi hermana se ocupó de gritármelo para que yo saliera, pero decidí quedarme un rato más acostada sintiendo el cuerpo amodorrado. Estaba ya decidiéndome levantar cuando sentí que mi gata se subió a mi cama y se recostó tras de mí. Empezó a masajearme la nuca y luego empecé a sentir cómo me lamía esa parte. Decidí